Muy buenas noches, junto a Mauricio Bustamante le vamos a continuar acompañando con una completísima información de lo que ha acontecido en este trágico día 27 de febrero, esta madrugada y durante la jornada que se ha seguido remeciendo en nuestro país, para tener ya a esta altura de la jornada una visión un poquito más objetiva, más integradora también de lo que ha acontecido y la gravedad de este fuerte terremoto. Es un megaterremoto, un megasismo, y que, bueno, ha causado, como ya sabe usted, una cantidad de indeterminada de víctimas y daños que todavía minuto a minuto se van aumentando y nos permite tener una percepción de un terremoto que fue bastante más traicionero de lo que parecía a primera hora, Mauricio. Así es, Fuerza Chile, lo ha dicho desde la presidenta Michelle Bachelet en un mensaje televisado a través de cadena voluntaria de radio y televisión, hasta Humberto Chupete Suazo, que hoy día nos dio una de las pocas alegrías, 2 goles durante esta jornada. Vamos a estar, por supuesto, en contacto con las regiones de nuestro país, pero también a esta hora queremos acompañarlos, queremos solidarizar con cada uno de ustedes, por eso importante ese Fuerza Chile y también analizar lo que ha ocurrido. Estaremos en instantes junto a un destacado sismólogo, esperamos conversar con la directora de la Oficina Nacional de Emergencia, también nos van a acompañar algunas autoridades, entre ellos el ministro de Obras Públicas. Estamos ya recibiendo sus preguntas, particularmente a través de Twitter, a través de nuestros correos electrónicos. Hay muchas dudas en el ambiente, muchos temores también que esperaremos tratar de dilucidar en el curso de la próxima hora. Vamos de inmediato a regiones, estamos nuevamente en contacto con Amaro Gómez Pablos. Amaro, larga jornada esta, has llegado hasta Concepción y el escenario lo dice todo, ¿no? Estás frente a este edificio de 15 pisos destruido por el terremoto. Así es, Alejandro, buenas noches. Mauricio, estoy justamente con un edificio que se ha convertido en una imagen emblemática de lo que se está viviendo a nivel país. Aquí hay víctimas fatales, pero también hay sobrevivientes y continúa la operación de rescate pese a las réplicas que incesantemente hemos sentido desde que llegamos aquí a Concepción. Es el trabajo de bomberos en conversaciones con personas que se encuentran atrapadas entre los escombros. Para hablar más de ello y de las estrategias y el curso que están siguiendo estas operaciones de salvataje, estamos con el primer comandante de bomberos de Concepción, Marcelo Plaza, quien ya lleva trabajando desde las 4 de la madrugada. Primer objetivo, rescatar a la propia familia, salvaguardarla y después atender lo que está ocurriendo aquí a nuestras espaldas. ¿Me puede describir lo que se está haciendo en estos momentos? Por supuesto, buenas noches. Bueno, cuando se nos da la alarma, se nos reporta esta situación de un colapso estructural de la magnitud de la que estamos apreciando en este minuto, comenzamos a concentrar todas las fuerzas de rescate del Cuerpo Bombero Concepción e inmediatamente tomamos contacto también con los cuerpos vecinos, previendo la posibilidad de apoyos durante el día, durante el transcurso del día. Dado que la información primera que recibimos es que este edificio, que era un edificio de 14 pisos, estaba habitado aproximadamente en un 55% de su capacidad, era un edificio nuevo, recién construido. Y un edificio también en beneficio de nuestra audiencia que ha caído sobre su espalda, básicamente, es lo que observamos. Es además un edificio donde ustedes han entablado diálogo con algunos de los sobrevivientes. Efectivamente. ¿Cómo se dan esos diálogos? Efectivamente. Parte de la estrategia que nosotros seguimos de acuerdo a los materiales, herramientas y recursos disponibles, una de las primeras actividades fue acceder al edificio por la parte superior de la estructura colapsada y empezamos a tomar contacto con las personas que estaban en el interior, por lo menos en el nivel más superficial de lo que quedó como estructura, y de esa forma fuimos ubicando las primeras personas, las primeras víctimas, que fueron las primeras en ser rescatados por lo demás. Y ahora están hidratando, por ejemplo, y dándoles calor porque se siente el frío de la noche. ¿Están hidratando a las personas que hay ahí adentro? A ver, eso es un proceso que se hace cuando lo hemos hecho, cuando hemos ido sacando personas. Una vez que se ubica una persona con vía, le ponemos toda la atención mientras se despeja el sector y la estructura y todo el material que esta persona, que tiene atrapada esta persona, ¿cierto? Se hace todo un procedimiento de hidratación y atención, también médica prehospitalaria. Ahora, esto mientras dure el proceso de rescate de la persona, hasta que es entregado en este caso al SAMU, a las ambulancias y después transferidos exactamente al hospital. Efectivamente.
Ahora el trabajo ha sido bastante complejo. Y las réplicas. Las réplicas, por supuesto, eso es un riesgo muy grande, dado que nuestra gente está trabajando y cuando encontramos alguna persona susceptible de ser rescatada, los bomberos ingresan al interior de la estructura colapsada y van reforzando y fortaleciendo el camino y el acceso que van ellos generando para poder llegar a la persona y extraerla finalmente hasta un lugar seguro. Solo mencionarles también para contextualizar esta situación de que este no es el único edificio en riesgo. En Concepción solamente tenemos 15 y otros 29 que están en condiciones no habitables. Por eso muchas personas se encuentran a la intemperie. De modo que esta es una imagen muy decidora de lo que aquí se vive. Dime. Sí, de preguntarle a bomberos, tal vez tú ya tengas también alguna información. Entendemos que siguen las comunicaciones con mucha dificultad, especialmente en la región del Biobío, a través de Twitter. Marcelo Gómez y muchas otras personas nos preguntan, ¿hay por parte de bomberos o alguna otra autoridad alguna lista, algún teléfono, algún sitio en internet donde requerir información de personas individuales? Una pregunta para muchas personas, además, que son familiares o amigos de seres cuyo paradero no han conocido todavía, y es ¿dónde se puede obtener, por ejemplo, el listado, la información de las personas que ustedes extraen aquí con o sin vida? Nosotros hemos estado trabajando y logramos generar un catastro de las personas que suponemos estaban habitando el edificio al minuto del colapso en base a información directa de los familiares que se han acercado al lugar. También hemos estado trabajando directamente con los 2 conserjes del edificio y de esa forma hemos ido obteniendo información. Sin embargo, ¿se ha podido centralizar esa información en este y otros casos? No, eso ha sido muy difícil, por lo menos a esta altura del trabajo. Yo creo que es una tarea que vamos a ir desarrollando y perfeccionando en la medida que vamos avanzando en las labores. ¿Cuántas personas con vida hay todavía a nuestras espaldas? Es difícil decir cuántas personas con vida hay, sin embargo, de acuerdo a la primera información y que fue confirmada por los conserjes también y otras personas que fueron rescatadas al principio, en el edificio estimamos que había durmiendo en el minuto del terremoto del orden de 120 personas, 100 a 120 personas. Nosotros hemos rescatado 21 personas con vida, por lo tanto queda mucho trabajo todavía por hacer. Esperamos encontrar también, todavía de aquí a mañana aún algunas personas con vida, sin embargo lo más probable es que no todos estén con vida. No quiero obstruir sus labores en momentos tan cruciales como este, pero sí preguntarle cuáles son sus requerimientos, de qué manera, por ejemplo, se puede ayudar desde Santiago. Lo principal y lo más complejo en este minuto es el transporte de las fuerzas de tarea que nos vienen a colaborar. Logramos que a través de la entidad gubernamental se destinara un avión del Ejército, entiendo, de la Fuerza Aérea para trasladar una fuerza de tarea de Puerto Montt, que acaba de llegar y que se va a hacer presente en unos pocos minutos más acá para seguir el trabajo. Muy bien. De manera de relevar también al equipo y además también otorgar mayor tecnología. Entiendo que van a traer también sondas que puedan detectar allí donde se encuentra todavía latidos de vida. Sí, hay bastante tecnología detrás. Nosotros ya tenemos en la calle todos nuestros recursos, que son bastante más limitados que los que tiene, por ejemplo, la Fuerza de Tarea de la Región Metropolitana, que es la que estuvo trabajando en Haití, con boroscopios o sondas con cámaras infrarrojas, ¿no? Con cámaras para detectar personas, cámaras térmicas, etcétera, que son de una utilidad muy, muy grande en este tipo de emergencia. Comandante, gracias por su amabilidad de acompañarnos. Sé que el equipo está extenuado. Le agradezco que se haya dado este momento con nosotros. Muy amable. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, muchas gracias, Amaro. Vamos a estar con ustedes en cualquier instante también ampliando la información de lo que ocurre en otras zonas de la región del Biobío. Hay muchas preguntas también respecto del borde costero y algunas ciudades del interior, así que podríamos estar nuevamente en comunicación con ustedes en instantes. Buenas noches. Buenas noches. Aquí estaremos monitoreando la situación aquí y en cualquier momento rentablamos contacto, ojalá, muy bien, con buenas noticias. Ojalá así sea. Desgraciadamente, ese mismo incidente que estaba hablando Amaro nos indica la gravedad de lo que pasa y si realmente las cifras que estamos manejando de víctimas se aproximan siquiera a lo que puede haber pasado. Vamos a conversar con la directora de la Oficina Nacional de Emergencia, Carmen Fernández, para tener un panorama a esta altura de la jornada lo más precisa posible. Señora Carmen, muy buenas noches. Buenas noches.
Teníamos una cifra de víctimas, sí, teníamos una cifra de víctimas de alrededor de 214 personas, pero nos da la impresión que estamos trabajando todavía en forma muy conservadora y la verdad es que nos vamos a encontrar con una cifra muy superior de víctimas fatales. Nosotros estimamos que esto va a seguir incrementándose. De hecho, entre el último informe que ustedes tienen en sus manos y los últimos minutos, ya se han producido evoluciones significativas y estamos sobre las 300 víctimas fatales por este sismo en todo el territorio comprometido. Por lo tanto, esto es tremendamente dinámico a medida que se va excediendo a determinados lugares, como igualmente a medida que se va entrando a zonas que han colapsado o edificaciones que han colapsado. Por lo tanto, de pronto se encuentran personas con vida, son rescatadas y de pronto se encuentran fallecidas. Por lo tanto, nosotros hemos planteado que la dimensión total de este evento, tanto en relación a daño a las personas como fundamentalmente habitabilidad, no la vamos a tener completada antes de 72 horas. Carmen, insisto en la pregunta que hacíamos hacia la región del Biobío. ¿Algún sitio en internet, algún teléfono, alguna lista donde requerir información respecto de las personas fallecidas, rescatadas, aquellas que están ya ubicadas? A ver, correcto, Mauricio. Desde la tarde yo he clarificado que sobre el 90% de las personas fallecidas fallecieron mientras estaban acostadas, por lo tanto no portaban documentación. Ahí hay un protocolo que ha estado a cargo en una coordinación entre carabineros que saca los cuerpos, los pone a disposición del servicio médico legal para que trabajen su identificación. Mientras no estén absolutamente identificadas de acuerdo a las normas y procedimientos que tiene el servicio médico legal, no pueden circular listados sin que esto esté confirmado por un respeto mínimo a todos los familiares, que cada una de estas víctimas que lamentamos una a una no tengan una noticia más directa. ¿Qué hacer mientras tanto entonces, especialmente gente que llama desde regiones, desde otras zonas del país, desde el Requiero? Como ha sido habitual en este país, aquí cada institución cumple su rol. Todo lo que tiene que ver con personas a las cuales no se ha podido ubicar, de las cuales no se tiene cuenta, están todas las unidades de carabineros a disposición para que hagan estas notificaciones y puedan incluso, ojalá, dar ciertas señas, ciertos antecedentes, dónde estaban las últimas veces que tuvieron noticia de ellos, y eso va a permitir direccionar mejor el trabajo. Señora Carmen, hay mucha gente que está afectada por este sismo. Se ha hablado de una enorme cantidad de viviendas destruidas, otras que no se van a poder utilizar, con serios peligros. Por consiguiente, ¿cuántas personas se estima a esta altura del día están sin hogar y van a tener que refugiarse o donde familiares, amigos o en algunos albergues públicos? Bueno, también no estamos a 24 horas de este sismo, por lo tanto también tiene un tremendo dinamismo. Sin embargo, las cifras que nosotros hemos trabajado particularmente con el Ministerio de la Vivienda, porque evidentemente la relación damnificación tiene que ver con estado de la vivienda, es porque echamos a correr un modelo, una simulación matemática en relación a análisis previo de vulnerabilidad, población, densidad poblacional, el mismo envergadura o magnitud del evento, y esto nos ha aproximado a lo que nosotros denominamos una tendencia o proyección de damnificación. Pero mientras no se puede evaluar a nivel de mayor detalle, esto sigue siendo una proyección y que vamos a tener que afinar a través de los análisis que particularmente nos va a hacer el Ministerio de la Vivienda con el apoyo de órganos especializados de universidades. Carmen, lo hemos conversado también durante el día, recomendaciones para esta noche. Hay mucho temor entre alguna gente, sobre todo en el borde costero. Quiero concentrarme en el borde costero. Hay algunas personas que están a través de diferentes plataformas sosteniendo que el mar se recoge, que ven diferentes situaciones. Uno, ¿hay posibilidad de que haya algún temblor fuerte esta noche, eventualmente alguna crecida del mar? Bueno, siempre es probable, están moviendo la estructura y no es un sismo. Siempre es probable que haya réplicas frente a estos sismos de tan importante tamaño. De hecho, hemos tenido réplicas bordeando los 6 grados. Por ende, no se descarta la probabilidad que haya nuevas réplicas. Con réplicas bordeando los 6 grados, tampoco es probable que se produzcan variaciones en las mareas y en el nivel del mar.
Pero evidentemente frente a la naturaleza yo he sido muy reiterativa, con Mauricio particularmente hemos conversado muchas veces que frente a lo que es la manifestación de la naturaleza, no hay ningún absoluto en el cual uno pueda sustentarse. Carmen Fernández, pero ahora, sin necesidad de, no queremos alarmar a la población, pero ¿hay razón para resguardarse en los cerros en el caso del borde costero? No, en este momento o a la intemperie, digamos, porque hay mucha gente que tiene las viviendas con daños. No, la Armada ya ha indicado que el mar ha vuelto a su normalidad. Ahora, el que la gente permanezca a la intemperie muchas veces tiene que ver por el temor, por la carga emocional de haber vivido en interior un sismo de tal magnitud, pero otras veces tiene que ver cuando hay una estructura que tiene un daño significativo y a veces es mejor que esté a la intemperie. Y de eso quiero aclarar algo. Nosotros ya iniciamos tanto en nuestras bodegas zonales como compras directas en zona, como envíos desde acá, elementos para ir socorriendo a cada una de estas personas. Nosotros no queremos que estén a la intemperie, a lo menos si ellos no quieren retirarse del entorno de su vivienda, por destruida que esté, por lo menos proveerle una carpa hasta no entregarle otra solución provisoria de mejor calidad. Perfecto. Estamos en un proceso. Muchas gracias, señora Carmen. Buenas noches. Bueno, Carmen Fernández, la directora de la Oficina Nacional de Emergencia, han pasado las horas. Con noticias, además, confirma ya más de 300 víctimas fatales. Y van a ser muchas más, porque si tú ves, por ejemplo, estos mismos edificios en Concepción que se han desplomado, donde estaban durmiendo 120 personas y han rescatado no más de 20. Podemos suponer, desgraciadamente, que hay bastantes más víctimas. Esta cifra queda largamente superada. Sí, estamos ya aquí en el estudio con Sergio Barrientos, director de Sismología de la Universidad de Chile. Gracias por estar con nosotros. Tenemos un contacto con la calle, pero una sola pregunta antes de ir a ello, y vamos a tener muchas más para usted esta noche. ¿Es probable que haya réplicas tan fuertes como el terremoto que registramos a las 3:30 de la mañana? No sería una réplica, y tampoco hay acumulación suficiente de energía en tan poco tiempo para que se libere de manera de otro terremoto de la misma característica. O sea, el llamado a la calma. No va a haber algo tan intenso como lo que registramos en la madrugada. Es muy poco probable que eso suceda. En realidad no hay suficiente energía almacenada para que se libere energía en forma de otro terremoto de estas características. Vamos a hacer a todos dormir más tranquilos. Bueno, vamos a nuestro... Y volvemos, porque yo creo que la gente va a querer... Estamos también en la calle con Germán Chisler desde la comuna de Maipú, que también ha sido fuertemente afectada, especialmente en algunas construcciones que increíblemente, edificios relativamente nuevos, han quedado en muy mala condición. Germán. Sí, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Nosotros estamos en la comuna de Maipú con una de las imágenes más emblemáticas que reflejan la magnitud de este terremoto acá en la región metropolitana. Específicamente el edificio Tristán. Don Tristán se llama este edificio, ubicado en la calle Tristán Valdés, del sector poniente de Santiago, comuna de Maipú. 36 departamentos afectados. Prácticamente hubo acá un efecto dominó y está todo inclinado este complejo de departamentos de la comuna de Maipú. Fallas estructurales, está prácticamente devastado esto, colapsado, no se puede ingresar. La gente salió a eso de las 3:40 minutos, una vez registrado el fuerte sismo, a la calle con lo puesto, y desde ahí que no han podido entrar a retirar ni siquiera un par de zapatillas hasta este recinto, puesto que seguridad, bomberos, carabineros así no lo permite por medida de seguridad, porque esto ante cualquier réplica fuerte se cae en cualquier momento. Son departamentos que se comenzaron a habitar hace 5 años, cuando la constructora Mujica y González las entregó a los habitantes, que pagaron por estos edificios, por estos departamentos, entre 30 y 40 millones de pesos. Hoy la plusvalía, hasta ayer, digámoslo bien, estos departamentos costaban 40, 45 millones de pesos. No sabemos cuánto se habrán devaluado con esta catástrofe que han tenido los vecinos de acá de Maipú. Queremos saber cómo se sintió el fuerte terremoto, Mauricio, dentro de estos departamentos, con una señora, la señora Elba Cornejo, quien fue rescatada del interior de este departamento. Cuéntenos, ¿cómo fue sentir este fuerte terremoto? En cuanto empezó el temblor, yo le tengo mucho miedo, entonces lo primero que hice fue tomar mi bata y mis llaves del departamento para poder salir. Ya cuando llego yo a abrir la puerta ya era algo atroz. Entonces, lo único que me quedaba era meterme debajo de la mesa de comedor. Y yo creía que los 4 pisos iban a caer sobre mi espalda. Y ahí le rogué a Dios, y soy católica y muy creyente y humanitaria también. Entonces, hasta que aplacó la cosa y pude salir de ahí,
de esto sería no sé cuánto, serían 2 minutos, no sé, pero algo horroroso, horroroso. Entonces me fui hacia el ventanal encima de todos mis muebles, de mis cosas que se cayeron todas, y logré pedir que me ayudaran a todos mis vecinos que estaban afuera. Y subieron 2 y me rescataron. Entonces la puerta se reventó y me sacaron casi volando de ahí y qué sé yo, y abajo ya me pude poner mi bata porque andaba en pijama corto. Y ahí mis sobrinas me llevaron a su casa, que vive muy cerca, y fue horroroso, horroroso. Al igual que las 40 familias de este complejo de departamentos, de edificios, está alojando en redes sociales, en familiares, en amistades. Usted está en la casa de un sobrino. Exacto. Usted vivió el terremoto del 85. También. ¿Nos podría hacer una comparación? ¿Fue este más fuerte que el del 85? Mire, nunca jamás, porque este fue el doble más. Esto fue tremendo, sí, yo no sé cómo nos libramos, ninguno salió herido, ninguno se murió, aquí en esta cosa. Fue algo horroroso, horroroso. ¿Y en qué momento usted se da cuenta de la magnitud y de las consecuencias que dejaron el terremoto a este edificio, de la inclinación? Al otro día cuando amaneció. Como vivimos cerquita, entonces ya amaneció bien, serían las 7 de la mañana, porque ahora amanece tarde. Y ahí sí que me quebré. Ahí sí que me quebré. Porque nunca me imaginé ese lado de allá que es tan tremendo. Que en un momento yo creo que no va a alcanzar a durar, porque con las réplicas que son tan fuertes, en cualquier momento va a caer. Porque ya eso es algo horroroso, horroroso. Sí. Claro. Mauricio, Alejandro, sin duda un testimonio conmovedor el de la señora Elba, quien vivió este terremoto al interior de este departamento y fue rescatada una vez que ella gritaba ayuda por la ventana, porque la puerta se trabó y no podía salir. Salió con lo puesto, con una bata y también con las llaves de su departamento. No es el único complejo de edificios que está así en la comuna de Maipú. Hay otros 5 que están en similares condiciones. Este es el que está peor de todos, pero tenemos información de que hay otros 5 edificios desalojados acá en Maipú, una comuna que en gran parte no tiene luz eléctrica, y nosotros estamos dándole cuenta de estas imágenes gracias a los focos de televisión. Sí. Es lo único que está alumbrando en esta calle de Tristán Valdés y que nos permite dar cuenta de la gran magnitud de este terremoto, 8,8 grados Richter, con epicentro en Copquecura, en la región del Biobío. También conversar acá sobre las enormes fallas estructurales que tiene este edificio, que una vez que se entregó hace 5 años ya presentaba problemas con el piso flotante, también con algunas cañerías. Queremos conversar con una vecina, que prácticamente la representante de todos ellos, la vocera Pamela Márquez, para que nos cuente la gran molestia que tienen con la constructora Mujica y González. González, la inmobiliaria Francisco Aguirre y Echeverri Propiedades. La verdad es que todo el día hemos pedido la colaboración de ellos, la presencia de ellos acá, la explicación. No se han presentado, no han venido, han hecho caso, digamos, absolutamente omiso, digamos, de toda la petición de Sí, cuando al parecer se ha dado la luz y la casa que está contigua a este edificio comenzó a activarse la alarma, y ese Correcto. Es el sonido que estamos escuchando. Ahí vemos en imágenes cómo se ha restablecido el suministro eléctrico acá en la comuna de Maipú. Bueno, dentro de todo, Germán, noche de luna llena. Sí, Germán, dentro de todo una buena noticia. Te dejamos ahí, agradecemos a los vecinos y por supuesto será ya tras la emergencia, tras el rescate sobre todo de gente que todavía está atrapada esta noche, parte del análisis de qué ocurre con los permisos, con la constructora. Muchas gracias por todos los testimonios. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, y ahora vamos a conversar con don Sergio Barrientos, sismólogo académico de la Universidad de Chile, para que trate de aclararnos todas esas dudas que usted tiene y a ver si podemos realmente fundamentar un mensaje de tranquilidad. Profesor Barrientos, recién le estábamos haciendo la consulta acerca de si las réplicas, que son las que no dejan dormir a la gente, porque la gente tiene el temor de que venga un nuevo terremoto. En las próximas horas, y dadas las características de este terremoto, este gran terremoto que ha afectado al país, ¿hay probabilidad de que en alguna parte de Chile se produzcan réplicas de intensidad peligrosas? Las réplicas en general están asociadas al terremoto mayor. El terremoto mayor tiene un área de ruptura del orden de unos 400 a 500 kilómetros.
desde un poco al norte de Pichilemu hasta el sur de la península de Arauco. Eso es lo que se ha roto bajo el continente y un poco bajo el mar. Ese es el área que está involucrada. Las réplicas van a ocurrir en ese sector. Algunas llegan un poquito más al norte, quizás hasta Valparaíso, hemos encontrado algunas réplicas, y también un poco más al sur de la península de Arauco, pero dentro de esta... En general, profesor, el terremoto evidentemente lo sentimos todos, pero es posible que haya réplicas localizadas en Concepción que no las sintamos en Santiago y viceversa. Exactamente, ese era el punto. Justamente en cualquier parte de este sector, de los 500 kilómetros, puede ocurrir una réplica. ¿Pero alguna magnitud peligrosa, como le preguntaba Alejandro? Hemos tenido ya magnitudes casi 6.9. Eso ya es... Y eso es grande. Esas han ocurrido inmediatamente, unos 10 minutos después de ocurrir el terremoto. Pero ya se ha ido normalizando en el sentido de que con el transcurso de las horas pueda pensarse que las réplicas van a ser cada vez de menos intensidad, o no hay que descuidarse. En general la tendencia es justamente esa. A medida que transcurre el tiempo, la intensidad de las réplicas disminuye y la frecuencia también, la frecuencia de ellas. Entonces se van espaciando cada vez más y cada vez van haciendo menores en magnitud. Tuvimos varias de orden de 5, 5.1 durante la tarde. Sí, ¿eso significa que las próximas horas, esta noche, podrán ser réplicas un poco menores o todavía un poquito aventurados? Yo creo que es muy pronto para decir eso, ¿no? Uno podría esperar réplicas un poquito mayores en los próximos días. Como el ejemplo clásico ha sido el terremoto de 1985. Ocurrió el 3 de marzo y sin embargo hubo una réplica mayor el 9 de abril. Sí. Entonces ha transcurrido un mes. Correcto, puede parecer un tecnicismo, pero entendemos que la magnitud del terremoto aquí se medió 8,3 en la escala de Richter, sí. Y desde Estados Unidos han hablado de 8,8. Sí. ¿Por qué las diferencias? Porque a partir de ese dato uno puede establecer y comparar si este sismo es más o menos intenso que otros que hemos tenido aquí en Chile o en el mundo. Exactamente, sí. Sucede que el 8,3 que nosotros inicialmente en forma preliminar dimos, lo tuvimos a partir de 2 instrumentos, y esos instrumentos nos daban 8.3. Había otros que nos daban 8.5, pero porque conocemos los instrumentos habíamos inicialmente dado 8.3 y la estimación preliminar era de 8.5. ¿De cuánto fue en definitiva este terremoto? En definitiva estamos hablando de un terremoto de entre 8.6 y 8.8. 8.6 a 8.8. Eso inscribe, profesor, entiendo, a este terremoto dentro de los más importantes que ha habido en la historia. Quiero invitarlo a usted y a quienes nos ven a través de TVN a revisar la siguiente nota con un ranking justamente de los terremotos más importantes que han registrado instrumentos en la historia. Esos violentos 2 minutos y fracción que nos remecieron esta madrugada, que parecían no terminar nunca, explican por qué el terremoto que sacudió a Chile se ubica entre los 6 más intensos y poderosos de los que han azotado al mundo. Y no es poco decir, conociendo las tragedias que hemos visto en el último tiempo. No solo estamos en ese triste récord con el sismo de anoche. El primer lugar lo ocupa con diferencia el terremoto de Valdivia, que sacudió violentamente toda la zona sur desde la 8ª a la 10ª regiones, alcanzando una intensidad de 9.5 grados en la escala de Richter. Para las generaciones más jóvenes, la experiencia de anoche fue la primera y ojalá la última. Lo que no saben es la pesadilla que vivieron quienes asistieron al cuadro dantesco de 1960, que dejó una triste huella de 3.000 personas muertas y más de 2 millones de damnificados. El terremoto de 1960 tiene una longitud de ruptura del orden de unos 1.000 kilómetros y tiene una magnitud asociada del orden de 9.5. Este terremoto de hoy en la mañana, la ruptura es del orden de 350 kilómetros y la magnitud es aproximadamente entre 8.3 y 8.5. En el ranking internacional le sigue el terremoto de Alaska, ocurrido el 27 de marzo de 1964, con una intensidad de 9.2 grados y 12 personas muertas. El tsunami de Indonesia, que alcanzó una intensidad de 9.1 grados, no nos golpeó geográficamente, pero sí impactó el corazón de los chilenos. La violenta ola golpeó de muerte a Francisca Cooper y truncó un joven matrimonio en su luna de miel. La fuerza del agua arrastró casi 200.000 vidas. Estar ubicados donde estamos tiene su precio, en la mirada de los sismólogos. Nos encontramos en la línea de 2 placas que conviven bajo nuestros pies e inevitablemente nos recuerdan cada tanto que no somos inmunes a los terremotos.
Este terremoto es el que llena la brecha, el que completa el ciclo sísmico en esta región, con el terremoto de 1985 en la parte norte y el terremoto de 1960 en la parte sur. Este es parte integral de esos dos terremotos y completa la zona. En otras palabras, el año 60 le tocó a la zona sur. El 3 de marzo de 1985 fue el turno de la zona centro, donde las regiones más afectadas fueron la Quinta y Metropolitana. Y ahora se remeció el sector que faltaba, la centro-sur, entre Pichilemu y Arauco. Y ya no va a haber terremotos importantes, grandes, en los próximos 50 años, 60 años, en esta región. Esa es mi impresión. El terremoto de hoy se originó a 47 kilómetros de profundidad cerca de Cauquenes. Precisamente, el que el movimiento fuera tan profundo evitó que el desastre fuera aún mayor. Muy distinto a lo que vivió Haití recientemente. Ese terremoto fue menos intenso, pero el efecto total y absolutamente devastador. Sin embargo, el de Haití es mucho más dañino porque ocurre muy superficialmente. Aunque las imágenes del terremoto de la séptima y octava regiones son dantescas, el daño podría haber sido mucho peor. Según ONEMI, la clave es la construcción asísmica, que permite resistir a este punto un remesón tan violento. Nosotros tenemos un preliminar inferencia de un catastro que podríamos tener alrededor de 500.000 viviendas con daño severo y alrededor de 1,5 millones de viviendas afectadas con distintos grados de daños en sus casas. Aún así, hay sectores que aún no muestran la total dimensión de los daños. Recién en 72 horas más podría haber un balance más aproximado de la verdadera dimensión de los daños. Bueno, de hecho ya a esta hora hay análisis en la prensa internacional. Tengo acá un artículo del Washington Post en Estados Unidos que dice que este se inscribe dentro de los terremotos de la clase Elite, comparable incluso con el terremoto de Indonesia del año 2004. Entre los 8 más grandes del mundo registrados. Sí, una magnitud 8.8, 8.6 a 8.8 es considerado un megaterremoto. Es un terremoto de grandes características. El terremoto de Sumatra, Andamán, del año 2004, es una magnitud 9.3. aproximadamente. El de Alaska, de 64, es 9.2. Profesor, esto de que veíamos en la gráfica que la placa se corrió 8 metros, discúlpeme a lo mejor un poco burdo, digamos, pero quedamos 8 metros más cerca de Isla de Pascua. La placa de no, ¿qué es lo que se mueve en definitiva? Sí, se mueve, el terremoto hace que se mueva, digamos, la falla entra en actividad, esta falla de unos 500 kilómetros de longitud por unos 100 kilómetros de ancho, se mueve y los desplazamientos máximos alcanzan a 8 metros. Sin embargo, lo que sucede, las placas se están juntando. Si uno puede medir la distancia entre San Antonio y Juan Fernández, por ejemplo, eso cada año se acercan 6.7 centímetros. ¿Ya? ¿Y ahora se acercó hasta 8 metros? No, se sigue acercando 6.7 centímetros, pero lo que sucede en el caso de esta falla es que de esos 8 metros, solamente una parte, la proyección en la horizontal es la que se acerca. Y eso alcanzará, en el caso del terremoto de Antofagasta, por ejemplo, alcanzó a 1 metro, y en el caso del terremoto de 1960 alcanzó a más de 20 metros. Ahora, ¿qué características especiales están teniendo estos fuertes sismos que cubren una superficie tan grande? Porque tenemos el más grave de todo, el 60, el de Valdivia, que dice que abarcó casi 1.000 kilómetros. Correcto. Este abarcó la mitad, pero tuvimos otro el año 85. ¿Tienen relación este sismo con los dos anteriores? Sí, porque justamente ocurren en regiones contiguas. El del año 85 rompe aproximadamente unos 180 kilómetros. Ese es el área de ruptura, de 180 kilómetros de longitud por unos 80 o 100 kilómetros de ancho. Y rompe justamente hasta Pichilemu. Y el de hoy en la madrugada, rompe principalmente de Pichilemu hacia el sur, hasta que coincide con el término norte de la ruptura del 1960, que es justamente la península de Arauco. Así es que este terremoto, lo que hace, o la falla que produce este terremoto, no hace más que llenar el espacio en el cual no había habido terremotos durante el último tiempo. Ahora, tenemos algunas preguntas también del público, particularmente de la región del Biobío. Una persona que se identifica como Lota, él dice, y recuerda, el año 60, el 21 de mayo fue el terremoto en Concepción, y el 22 de mayo, el más intenso, en Valdivia. Si eso ya ocurrió en nuestra historia, reciente además, ¿es probable?
que esto vuelva a ocurrir? Claro, la situación de acumulación de energía es distinta en este momento que el cual era en 1960. En 1960, el terremoto inicial, desde el 21 de mayo a las 6 de la madrugada, ocurre en la cercanía de Concepción hacia el sur y rompió aproximadamente unos 150 kilómetros. Y al día siguiente rompe lo que es de la península de Arauco hasta prácticamente la península de Aitao. Y en total, eso es 1000 kilómetros. Pero las condiciones, hace mucho tiempo que en la parte sur no había ocurrido un terremoto anterior. Se habla, por ejemplo, de 1008, el anterior a 1960. En esa región habría sido el de 1837, 1835, en los 1800. Correcto. De manera que había habido suficiente tiempo para que se acumulara energía en la parte sur. En cambio, la situación en este momento es un poco distinta, porque tanto al norte como al sur se ha liberado energía y no se ha acumulado, no ha habido tiempo suficiente para que se recargue. El terremoto de 60 fue un terremoto tan grande que descargó esa zona y durante muchos años. Hay estudios que estos terremotos tipo 60 recurren cada 300 años. Ahora, ¿esto significa que la probabilidad de nuevos terremotos de alta magnitud en nuestro país, en todo el sector central, disminuye con este sismo? ¿O la verdad Por cierto, sí. Y en la zona central, si uno incluye desde Valparaíso al sur, este terremoto impide que se acumule una suficiente cantidad de energía para que prontamente se libere en forma de un terremoto. O sea, y para que la gente que nos está viendo esta noche y muchos que nos envían preguntas lo entiendan bien, es improbable que esta noche o en las próximas horas haya un sismo de la magnitud del que tuvimos a las 3:30 de la mañana. Es muy difícil, es muy poco probable, no hay suficiente energía acumulada. Y respecto de maremotos, de tsunamis, tal como lo decía la señora Carmen Fernández, el asunto del tsunami está asociado directamente a la deformación del fondo oceánico. Y esa deformación del fondo oceánico, cambios verticales, son los que producen el tsunami, están asociados directamente a la ocurrencia del fallamiento. Y si no hay una falla del mismo tipo, no se va a producir un tsunami como el que ocurrió. Ahora, uno podría pensar que a esta altura no va a haber ya nada más. A pesar de que el día de hoy asistimos simplemente a marejadas, o el país se ha enfrentado en la jornada de hoy en varios puntos tsunami. Es que es un tsunami. Es un tsunami que cuando estamos hablando de ingresiones del mar. Bueno, la Constitución entró. Claro. Son varias cuadras, ¿no es cierto? Hay reportes de diferentes lugares donde se ha llevado autos que estaban en la carretera, ¿no es cierto? Es una altura de olas suficientemente importante como producir daño, y eso es un tsunami. ¿Ya? Ahora, esto había incluso alerta en el Pacífico, estábamos preocupados por Isla Pascua, el mismo el archipiélago Juan Fernández, pero esto ya se disipó, el efecto de este sismo se acabó y las réplicas no van a causar nuevo daño en el borde costero para que la gente esté tranquila. En términos de tsunami no habría, no hay cómo se genera un tsunami si no hay un terremoto grande. Podría haber un tsunami por deslizamiento quizás, pero ya esos son más localizados, son mucho menores. En el caso de estos tsunamis que se generan con terremotos grandes, se necesita un terremoto grande, magnitud 8.5 o superior, 8.3 o superior, para que se generen estos grandes tsunamis. Y si no existe ese terremoto, y lo cual es muy poco probable que ocurra, entonces uno puede descartar la ocurrencia. Ya está descartado la posibilidad de un tsunami en el Pacífico, entiendo, porque ya bajaron las alertas, lo que significa que la temida ola gigante que se llegó a hablar en Hawái y otras partes simplemente no se produjo, felizmente. Bueno, todavía tiene que recorrer algunas otras partes del Pacífico, todavía no ha llegado a las costas contrarias, a las costas del otro lado del Pacífico, en Japón, claro, Japón y Filipinas también. Así es que hay que esperar un momento antes de descartar esto, probablemente unas pocas horas más llegarán, y probablemente sea, tal como lo dice usted, en términos de una ola que prácticamente no causa daño. Claro. O sea que pero para el caso de Chile, tal como lo dice el CHOA, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, ya está descartado que ocurran. Una última consulta técnica, porque esto va a ser un debate en estos días. Varios edificios nuevos han colapsado, en Concepción una enorme cantidad, se habla de, incluso algunos simplemente se van a desplomar, están cayéndose, otros ya no se pueden ocupar ni rescatar, en Santiago unos menos, pero hay. Eso nos hace suponer que el tipo de sismo explica el derrumbe de esos edificios, o es simplemente problema de construcción.
Yo creo que es muy temprano para hacer una evaluación de ese tipo. Creo que los ingenieros que se especializan en este tipo de daños en edificios van a tener que visitar estos edificios y ellos evaluar un informe para saber cuál es la razón por la cual han sufrido estas consecuencias. Creo que en general la ingeniería en Chile se ha portado muy bien. Hemos construido, digamos, los ingenieros han construido buenos edificios, establecemos buenas normas sísmicas adecuadas para el país, y esas se mejoran cada vez que ocurren uno de estos terremotos, se mejoran y es posible construir de mejor manera. Muy bien, muchas gracias, profesor Barrientos, por acompañarnos. Ya nos acompañó desde muy temprano, además a través del teléfono. Gracias por estar tan tarde también con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a estar también en instantes a propósito de daños, de lo que pueda ocurrir con el ministro de Obras Públicas, Sergio Vital, quien ya está en los estudios de TVN, pero ahora nos vamos al contacto con la región del Maule. En la ciudad de Talca está Juan José Lavín. Juan José. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Gusto saludarte Alejandro también. Mira, estamos probablemente en el único punto con algo de energía eléctrica aquí en la región del Maule, en la capital de la región del Maule, en la ciudad de Talca. Despachamos más temprano para el noticiario, una ciudad que ha sufrido los efectos devastadores de este brutal terremoto que enluta al país, ¿no es cierto? Contaba yo en un breve informe de daños, si tú quieres, los hospitales de esta zona, por ejemplo, con problemas, 4 de ellos prácticamente inutilizables, el de Curicó, el de Talca, el de Gualañé, el de Parral, están siendo atendidos los centenares de heridos en los consultorios o a la intemperie, porque la verdad de las cosas, en esta ciudad al menos hemos sentido decenas y decenas de réplicas de intensidades variables en las últimas horas. A las 7 de la tarde conocimos un balance aproximado del número de personas que habrían muerto aquí en la región del Maule. Superaría las 230 personas, 150 adicionales desaparecidas, 9 albergues instalados, 10.000 damnificados, casas destruidas en total, según la ONEMI, 2.500 completamente en el suelo aquí en la región del Maule. Es lo que está pasando a esta hora de la noche, cuando no solamente no hay energía eléctrica acá en la ciudad de Talca, no hay abastecimiento de agua potable, no hay un lugar abierto donde comprar alimentos, no hay red de cajeros automáticos, no hay suficiente abastecimiento de benzina, por la misma razón que decía, no hay energía eléctrica, de tal suerte que las estaciones de servicio no pueden operar de manera normal, lo que provoca naturalmente trastornos adicionales cuando a esta hora de la noche ya empiezan los talquinos a pasar a la intemperie, gran parte de ellos, otros en albergues. Esta primera noche post este terremoto terrible, ¿no es cierto? Estamos viendo también imágenes de Constitución captadas en un sobrevuelo durante la tarde, entiendo que junto a la presidenta Michelle Bachelet, donde se ve el daño también del oleaje. Algunos hablan derechamente de un maremoto. Miren lo que ha ocurrido, eso no es solo daño del sismo, sino que también de las olas que han ingresado en parte del continente. No sé si hay ya a esta hora algún reporte adicional de lo que está ocurriendo en el borde costero de la región del Maule. Mauricio, la verdad de las cosas es que el borde costero de la región del Maule es probablemente la zona que más incertidumbre nos genera desde el punto de vista de las víctimas que ha provocado el ingreso del mar. Tú decías el sobrevuelo, yo no tengo la ocasión de ver esas imágenes en este minuto, pero sí te puedo contar lo que nos relataban testigos, ¿no es verdad?, de lo que ocurrió en Constitución, que hablan de que el agua ingresó desde el río Maule y desde el mar simultáneamente, aproximadamente unos 2 a 3 kilómetros en dirección a Constitución, llegando incluso a inundar sectores de la plaza de Constitución, que equivale a unas 12, 15 cuadras, me decían. La situación es bastante incierta, la que ha ocurrido ahí. Misma situación en la playa de Iloca, en Peyúgue. Nos dicen que también la situación es particularmente difícil, Coñaripe, en fin, en toda esa zona del borde costero de la costa, ¿no es verdad?, de la región del Maule. Nuestros equipos están desplegados y viajando en dirección a esa zona para conocer en las próximas horas ya en detalle, ¿no es verdad?, lo que ha ocurrido ahí, que según alertan los testigos ha sido dramático y podría elevar fuertemente, como se presume, el número de personas fallecidas aquí en la región del Maule a raíz de este terremoto. Sí, queda mucho todavía por revisar, por analizar. Muchas gracias nuevamente, Juan José, por este contacto y podríamos estar nuevamente en comunicación con ustedes allí desde la región del Maule. Muy buenas noches. Muy bien, buenas noches.
Bueno, tenemos también que hacer una visión general de qué ha pasado con la infraestructura del país, los hospitales, las escuelas, las carreteras. Usted ha visto algunas imágenes que hemos mostrado que son de puntos, por supuesto, más críticos, pero queremos saber si en general la infraestructura del país ha resistido, hasta qué punto lo ha hecho y en qué tiempo podremos recuperar ese fuertísimo golpe a la infraestructura, sobre todo carretera, aeropuerto, el mismo aeropuerto de Santiago, que está paralizado, a pesar de que entiendo que ya empiezan a aterrizar aviones. Vamos a conversar con el ministro de Obras Públicas, don Sergio Vitar, para tener un panorama al respecto. Don Sergio, empecemos por las vías carreteras, porque muchos chilenos estaban todavía de vacaciones, han quedado medio aislados, con preocupación de volver a sus casas. ¿Cuál es la condición general de la Ruta 5? Hemos buscado el máximo de información en el curso del día y vamos a seguir mañana con las rutas transversales. La 5 está despejada para el norte. De Santiago al norte, con precaución. Con precaución, pero despejada. Había unas pasarelas que se habían caído y se están retirando. Ya se han retirado algunas, retirándose el resto ya tú puedes pasar y mientras tanto con precaución. Yo diría que todas las carreteras hay que manejarse con precaución. Al sur tenemos de Rancagua al sur, y yo diría incluso antes de Rancagua. Antes de eso, de Santiago a Rancagua. Por eso quiero ir, porque el punto álgido es el que tú quieres preguntar al tiro. Entonces yo quiero decir que además está despejado desde donde está el casino de Monticello, donde está pasadito el puente también de Maipo, que también se usa, bien hasta Puerto Montt. ¿Viste algunos puentes? Hay un puente que son dos puentes ahí, se cayó el antiguo, que era un monumento nacional, una pena. Pero se puede circular. Estoy hablando que la preocupación número uno nuestra ahora es la conectividad del país. No el nivel de la calidad de la conectividad, sino la conectividad. Y el tramo más delicado lo tenemos entre Santiago y especialmente la zona de Hospital, donde se produjo un fenómeno que ustedes vieron allí, que se desplomó un paso superior sobre la vía férrea, y luego levantamiento de pavimento en 2 o 3 puntos, y 2 pasos también cuando vas al camino nuevo, que va el acceso sur, que estamos terminándolo en este momento, también uno se cayó y en el otro los accesos se han roto y entonces se ha roto también el pavimento. Esa es la zona más delicada. En el caso de Hospital, que es uno de los puntos más complejos, entiendo que hay algunos desvíos básicamente para vehículos menores. ¿Cuándo podría estar restablecido con cierta normalidad, no lo digo el puente o el paso a nivel, sino que la conexión? Porque además del tránsito vial que preguntaba Alejandro, está el tránsito ferroviario. El paso a nivel ha caído sobre la línea del tren, lo que mantiene interrumpido el ferrocarril hacia el sur. Lo que ordenamos hoy en la tarde, estuve esta tarde trabajando con las concesionarias, es prioridad 1, demoler para despejar la vía. Y luego, antes que eso, los dos, tenemos uno por el poniente, un desvío, y estamos haciendo también un desvío por el oriente. Entonces vamos a tener que trabajar ahí por bastante tiempo con un desvío hasta que construyas algo nuevo que puede tomar bastante más tiempo. Y en el otro punto mandamos un camión grande ahora, en un punto en que la losa se cayó sobre la vía, entonces la gente que viene del sur o va para el norte no puede pasar, y por lo tanto con un camión vamos a retirar esas losas y vamos a dejar pasar. Y vamos a poder usar el acceso sur. El acceso sur es una ruta nueva que vamos a inaugurar, yo pensaba inaugurar la próxima semana, pero va a estar lista en marzo. O sea, una gran casualidad que hicimos una gran obra, y entonces como la ruta 5 para Santiago está mal y no va a poder pasar allí hasta unos cuantos meses, te desvías antes, tomas el acceso sur, que ahora llega solo hasta Puente Alto, pero en 3 semanas más, 4 semanas más, llega hasta Américo Vespucio. Perdón, el viaducto sobre el Mayeco también estaba con algunas dificultades. El viaducto del Mayeco, pero se puso en funcionamiento hoy día en la tarde. O sea, el tránsito expedito... Está expedito el tránsito, eso es carretera. Estoy pensando en los buses, que hoy día muchas líneas suspendieron el servicio. Ahora, a partir de mañana domingo ya pueden restablecerlo. Vamos a ir de a poco, ahora Carabineros tiene que ver eso también. Tenemos gente evaluando estructuralmente los puentes, porque ahora la primera mirada es cómo reconectamos el país para no dejarlo cortado. Y luego vamos a ir más a fondo viendo cómo están los puentes, qué hay que hacer, cómo se pueden cambiar, cómo se rellenan terrenos. Cuando hay rellenos de terreno, asentamiento de terreno y los puedes reponer, eso es más rápido. Perdón, solo para terminar este ítem, vías transversales, ruta 68, 60, la 68, camino, de Libertadores para abajo, bien, y es bueno para los que nos escuchan, que están en Mendoza o que están en Buenos Aires, que hablé con algunos hoy día. Si no tenemos aviones para aterrizar hasta una mitad de la semana, ojalá,
mejor que se vengan por tierra, está despejado. 68 Valparaíso, despejado. 78 hasta San Antonio, despejado. Y había un puente ahí, yo llego, que también está usándose. Pero ahí cayó unos pasos niveles, ¿había problema? ¿O? Hay algunos puntos que se han hecho algunos asentamientos, pero cuando está la estructura bien, tú rellenas con asfalto y le das continuidad para que el automóvil no golpee la estructura cuando hay una diferencia. Pero eso lo estamos revisando. Hoy día lo más importante es reconectar y luego vamos a evaluar para ver qué obras mayores vamos a tener que hacer, porque seguro aquí vamos a tener que levantar un plan de reconstrucción importante y de renovación, aprovechar el empujón y hacer cosas recientemente de más calidad. Aeropuertos, tenemos cerrado el aeropuerto Arturo Merino Benítez. Perdón, había unas imágenes bien fuertes del aeropuerto de Santiago. Por ahí estaba viendo que había algunas versiones que no descartaban daños estructurales. Dice que también se cortaron las posibilidades de comunicarse de las torres con otros aeropuertos, por lo tanto, por eso se tuvo que suspender. ¿Cómo resistió o no resistió el aeropuerto internacional? La información de hace 4 horas, digamos, pues son las 11, a las 7, 8 de la noche, de la Dirección General de Aeronáutica Civil, su director, el general Huepe, y de la directora Balboa de Aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas, con toda la concesionaria, todos los expertos. 1, las pistas también se puede aterrizar. 2, la torre de control está mejor de lo que se pensaba, los equipos están funcionando, se estaban probando todo el día en la noche para que puedan aterrizar los aviones bien. De manera que ya se autorizaron la llegada de un par de aviones que hacen policía internacional en Iquique, y eso te ayuda también. Y 3, ahora los está evaluando la situación estructural del terminal. ¿Cuál es la situación? La primera mirada es que no hay daños estructurales, lo que sí hay mucho daño en el suelo, de cosas que se han caído, de cristales, de aires acondicionados, luces, en fin, y eso es lo que van a evaluar mañana. Mañana a la tarde debiéramos saber si se puede separar una zona que tú la limpias, pones unas pocas mangas, incluso se está pensando poner una gran tienda de tela ahí que proteja para ampliar el servicio a la gente y poder usar más eventualmente Iquique como lugar de llegada donde la Policía Internacional... Con esto, ministro, perdón, el aeropuerto para la gente que llega a Chile, pero también para muchos turistas extranjeros que quieren salir de nuestro país, que tienen sus reservas aéreas, ¿cuándo podría estar medianamente restablecido? Es lo que voy a contestar mañana, después que hagan una evaluación de la estructura del terminal y del tiempo que toma arreglarlo si la estructura está bien. Mi percepción hoy día es que tenemos la estructura mejor de lo que uno piensa, han aguantado bien la estructura, lo que pasa es que ha habido muchas cosas que se han caído y estamos, como dije, con la posibilidad de aterrizar. Hoy se puede aterrizar, pero en condiciones excepcionales. Para darle más un flujo continuo y rutinario con comerciales, tenemos que esperar hasta mañana, pero yo diría que no antes de la mitad de la semana. Ahora, hemos hablado básicamente de Santiago. ¿Los aeropuertos de la zona sur también están muy golpeados? Están todos funcionando con la excepción de Carriel de Concepción. Yo me voy mañana tempranito a Concepción para ver los puentes del Biobío, que ahí tenemos un punto muy importante, se nos cayeron, hay 2 que se cayeron. Sí. Uno que era un puente viejísimo que estaba cerrado, de manera que no, y el otro que quedó muy dañado, quedó como una especie de cuncuna porque las cepas se asentaron con distintas profundidades en el lecho del río. Y vamos a tener que arreglar otro, entonces vamos a ver si ponemos un puente mecano en el otro para como acceso, entonces vamos a ver con los ingenieros mañana. Y el último punto, el año 85 en el terremoto acá en la zona central vimos el gran daño al puerto de San Antonio. ¿Cómo se comportaron los puertos esta vez? Están los 2 puertos de San Antonio y Valparaíso cerrados en este momento y están en evaluación. Las olas que se recibieron hicieron que se complicara el uso de los sitios nuevos, digamos. De manera que mañana yo calculo y para el lunes tener una evaluación y posiblemente ya la reapertura de algunos de los sitios, pero hay otros que se dañaron, de manera que van a quedar con menos sitios operativos. Ahora, los 2 teníamos un plan y tenemos un plan de expansión y de relicitación muy grande a ambos, porque tenemos que duplicar capacidad. Así que bueno, tenemos esos planes y vamos a tener que reconsiderar qué pasó con lo que tenemos ahora. Y los embalses están todos funcionando bien, lo cual nos permite garantizar la generación de energía hidroeléctrica. Perfecto, muchas gracias, ministro. Muchas gracias a usted. Muy amable por habernos Ministro de Obras acompañado. Públicas, don Sergio Vitar. Pero tenemos ya otros llamados. Exactamente, nuestro compañero Santiago Pavlovich salió muy temprano esta mañana en dirección a Iloca, a unos 30 kilómetros de Curicó, un paisaje rural tradicionalmente muy tranquilo, donde esta vez se hablaba de olas gigantes. Sí, pues un paisaje, la verdad, que bien impactante. ¿Con quién se encontró Santiago? Buenas noches. Esta es la nota que él ha preparado.
El mar frente a Duao está relativamente tranquilo a esta hora de la tarde, son las 3:15 de la tarde, pero anoche 2 olas gigantes arrasaron con Duao y con Iloca. Se llevaron los botes, los automóviles y las casas. Muchas personas, la mayor parte de ellas, debieron refugiarse en los cerros. Milagrosamente, hasta ahora no se tiene información de personas fallecidas. Imágenes desoladoras en Iloca luego del tsunami, con 2 olas gigantes que prácticamente barrió este hermoso balneario a unos 120, 130 kilómetros de Curicó. ¿Se produjo inmediatamente la ola? No, 15 minutos después. 15 minutos después. Sí, alcanzamos a salir. Vino las personas. ¿Se perdió aquí alguna familia? No, sí, alcanzamos a sacar, porque todas esas cabañas ahí había gente, hubo que sacarlas, echarlas en el auto, que arrancaran. Y yo por último que salí, y la ola los había, y alcanzamos a salir para el cerro. Pero esto es una pura pasada. Arrancamos para el cerro, nos amanecimos allá, vimos cómo las olas se llevaban, el ruido era enorme. No quedé con cama, con nada, ¿sabes? Con lo que ando teniendo puesto, mi esposo igual. ¿Sabes qué? Yo con la desesperación fuimos al cerro, arriba andábamos en el cerro toda la noche y lo amanecimos. Quedamos a brazos cruzados, teníamos una platita guardada, voló todo, quedamos a brazos cruzados. Que estamos con vida, que estamos vivos, porque todo lo material se repone. Junto a los pinos se encontraba un centro de entretenimientos para los niños y también un circo. Todo eso fue desplazado por esta ola gigante. Incluso la rueda en la cual era disfrutada por los chicos quedó a unos 250 metros del lugar, junto al camino que conecta Duao con Iloca. Los 50 trabajadores del circo Las Montini alcanzaron a refugiarse en los cerros llevándose a los monos y a un tigre, pero los leones se quedaron en sus jaulas y soportaron el impacto del tsunami. Ninguno ha muerto hasta ahora, pero chapotean estresados en sus volcadas jaulas. Los pilló desprevenidos, estábamos durmiendo, fue algo que no nos dio tiempo ni de agarrar nada, ni una frazada. Lo único que hicimos es agarrar los niños y subir al cerro. Si no está ese cerro, yo creo que no agarra. El circo en cosas de 5 minutos, yo creo que no alcanzaron hace 5 minutos. Esto era agua, los compañeros, los juegos. Ciudadanos, gente de acá del sector. Igual que cuando se estaba hundiendo el Titanic, igual, sonaban igual. Todo dentro, los animales, todo. ¿Y aquí lo perdieron todo? Todo perdimos, todo perdimos. Muchos todavía no se explican cómo no hay muertos en medio de una devastación tan completa. Empezó el temblor, el personal por el altavoz empezó a llamar a la gente que se retiren hacia los cerros, para evitar que hubieran resultados fatales. ¿Y hay gente que no quería salir? ¿Que no quería irse? No, todos participaron y por eso yo creo que no hubo tanto fallecidos. En el apogeo del verano, Iloca y la caleta pesquera de Duao albergaban a más de 20.000 veraneantes. Ahora se van quedando desiertos, pero todavía cientos de familias permanecen refugiadas en los cerros, clamando por ayuda, por agua, leche para los niños, ropa y frazadas. Juntos nos levantamos. TVN, el canal de Chile. Bueno, Fuerza Chile es el espíritu con el que estamos realizando este trabajo y nos acompaña aquí en el estudio Santiago Pavlovich con más detalles de esto que pudiste revisar hoy día en Duao, en Iloca y en el borde costero.
impactante. Yo estoy impresionado porque realmente las imágenes que vi en Iloca y en Duao me retrotrayeron a las imágenes que habíamos visto en el tsunami de Tailandia. Bueno, acá hubo toda una discusión, perdón, Santiago. Ves casas que están desplazadas 50, 100 metros, que están en medio del camino, ves los vehículos montados unos sobre otros, realmente es una imagen dantesca. Perdón, yo realmente todavía no con la explico poca información que teníamos en la mañana, hubo mucho debate si había tsunami, no había tsunami. Oficialmente la Armada ya durante la mañana descartaba el riesgo de tsunami, pero el tsunami en la práctica se produjo instantes después del terremoto. Es que yo no sé si eso no es tsunami, no sé qué diablo es tsunami, porque eso objetivamente es un tsunami. Se produjo el terremoto, la gente inmediatamente escapó hacia los cerros, los carabineros incluso colocaron un parlante diciendo a la gente que fueran hacia los cerros de acuerdo con los protocolos de la operación Daisy. La gente partió a los cerros y ese fue el motivo porque hasta el momento no se ha registrado ningún muerto, por lo menos no hay ningún cadáver ni aparece flotando en el agua. O sea, se produjo toda esta operación de manera casi perfecta, diría, con mucho drama, mucho drama personal. La gente dejó sus pertenencias, mucha gente lo ha perdido absolutamente todo. Hay gente que está en los cerros, que tiene hambre, que tiene frío, que está ahí esperando que alguien le ayude porque no pueden salir. Entonces tenían un problema de comunicación, los celulares no funcionan, no se escucha la radio, ellos no sabían qué estaba pasando en otros lados, tienen problemas de transporte, tienen problemas de alimentación y han perdido sus casas y sus bienes. Lo único que esperan es algún tipo de ayuda. Además entiendo que la ola entró bastantes metros hacia adentro, ¿no? Entró, depende. Se habla de más de una ola. Ellos hablan de dos grandes olas. Una ola primera que produjo mucho ruido, una segunda ola que se llevó todo, lo empujó hacia el pueblo mismo, porque toda la construcción en el borde costero cerca del mar, esa fue arrasada completamente, de una población completa que desapareció prácticamente. Ellos hablan de dos olas. Yo me imagino que a esa hora, no sé si había luna, pero ellos pudieron observar desde el cerro lo que estaba pasando abajo y les impresionó terriblemente el ruido que tenía esta ola al arrastrar las casas, los autos y los botes. Hay 130 botes en esa caleta de Duao, prácticamente más de la mitad está completamente destruido. Y lo veíamos en la nota, dentro de todo este drama, una situación bien particular con este circo que estaba instalado ahí en el borde costero, ¿no? Y había temor de que se escaparan los animales, entiendo. Este circo estaba montado, estaba la carpa, estaba todo, había un centro de entretenimiento, estaba la carpa, estaban los leones, tenían un tigre, tenían monos y 50 trabajadores de este circo. Ellos escucharon el terremoto, vieron todas las señales de alarma y también partieron hacia el cerro, se llevaron un tigre, se llevaron los monos. Pero los leones se quedaron ahí porque la jaula no la pudieron llevar. Y realmente vino la ola y los leones se salvaron. Pasó por encima de los leones. Pasó por encima de los leones, volcó varios camiones del circo y en definitiva estos leones quedaron ahí estresados. Hay 4 leones que en ese momento los tienen ahí y de alguna manera quizás gente que sea amigo de los animales o conservacionistas quizás podrían ayudarle a este grupo circense que perdió todo. Circo Las Montini era, ¿no? Circo Las Montini, de hecho había tenido relación con la teleserie que hubo en Televisión Nacional y se llama Las Montini. Circo Las Montini. Fue un verdadero milagro, te repito, porque hasta el momento no hay registro de ningún cadáver, ningún cuerpo, ningún muerto. Entonces Santiago, parece increíble porque había miles y miles de personas veraneando este balneario es a Curicó, lo que es Viña del Mar a Santiago. Exactamente. Bueno, das respuesta a muchas inquietudes que nos están llegando también a través de Twitter. La gente que pueda ir a colaborar, que quiera colaborar, tú estuviste con la gente hoy día, ¿qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que se requiere? La gente necesita agua, no hay agua en este momento, están todas las cañerías rotas, no hay suministro de agua potable. Primero, ¿se puede llegar con normalidad o está complicado? En la tarde de hoy se podía llegar, con mucha dificultad. A mí me costó mucho llegar porque el camino está con muchas irregularidades, hay hundimiento en parte del camino, hay derrumbes en otra parte del camino de estos 130 kilómetros entre Curicó e Iloca. Pero tú puedes llegar. Y ya en Iloca, bueno, tú tienes que es complicado porque están las casas obstaculizando el paso de los autos, pero hay una máquina que ya comenzó a trabajar y a despejar. Por lo tanto, se puede llegar y es bueno que la gente que tenga capacidad de ayuda pueda llegar con agua, pueda llegar con alimentos para los niños, con ropa, con frazado, y hay gente que lo perdió todo, veraneantes y habitantes de Iloca y Duao. Perfecto, Santiago. Ha sido una jornada durísima. Te agradecemos haberte
ofrecido este testimonio. Muchas gracias. Bueno, tenemos también algunos reportes de la prensa internacional que evidentemente se han tenido que ir actualizando. Nos habíamos quedado con la última información oficial, la que entregaba la presidenta a eso de las 9 de la noche, 214 víctimas fatales, pero la directora de la ONEMI, Carmen Fernández, nos ha confirmado aquí en TVN que el número de fallecidos lamentablemente ya está superando los 300. Conversamos con el director de Sismología de la Universidad de Chile, quien ha hecho un llamado a la calma. Ha dicho que de ninguna manera las réplicas debieran tener una magnitud peligrosa, que van a haber réplicas después de un terremoto de esta magnitud, entre 8,6 y 8,8 grados en la escala de Richter, es la corrección que se ha hecho respecto de este terremoto, pero que las réplicas que debieran llegar no debieran ser de tanta magnitud. Sí, en todo caso el terremoto del año 85, que fue tremendo, pero fue el epicentro cerca de Valparaíso, sí. Tuvimos 177 muertos en ese terremoto, ahora vamos más de 300. Es fácil, pero esta cifra va a seguir aumentando porque tenemos esos testimonios dramáticos. ¿Cómo lo sentiste tú? Yo estaba en mi casa. Es que en Santiago fue menos fuerte, Santiago, porque no está, el epicentro había sido en Valparaíso, pero en Concepción y Constitución, etcétera, fue más grande que lo que fue el 85 en Valparaíso, Santiago. Sí, bueno, en el Maule lo han sentido con más fuerza de lo que fue el 60 o el 39, evidentemente, con más fuerza de lo que ocurrió el año 85. Yo lo pasé anoche en mi casa ahí con mi familia. ¿Tú? También. La suerte de algunos, ¿no? Sí. Y por lo menos uno salió al patio, pues después te salió a buscar a los hijos, porque no funcionaban los teléfonos, no funcionaba nada. Pero en fin, bueno, le cuento que todavía hay algunas dificultades para comunicarse, pero la noticia está en Concepción, es una de las zonas más afectadas. Y esta es una historia de una jornada que es dramática, pero no olvide nunca usted esto. La historia de Chile está con el signo de la tragedia al lado. Y este país se ha hecho grande enfrentando esas tragedias y superándola. Veamos ahora cómo Concepción ha vivido esta jornada y cómo se va a preparar para superarla. Estaba durmiendo y de repente todo se empezó a caer. Frente a la estación, el edificio se cayó completo. No supe cómo salí, cómo caí, no, nada. Pensaba que la tierra los tragaba. La tierra del Biobío se agitó sin piedad mientras gran parte de la población dormía. Desde 1960 que la región no sufría un sismo tan violento, en verdad mucho más violento. Estaba durmiendo y un estruendo y bajé. Mi casa se me cayó. El Gran Concepción quedó completamente a oscuras y nadie podía dimensionar el alcance de la destrucción. Prácticamente todas las construcciones de la ciudad habían sufrido daños, unas más que otras, como la casa en la que vivía Constanza y su familia, que se derrumbó completamente. Ya, tómale los pies. Tómale los pies. Yo te estoy tomando los casos. Confianza, estamos nosotros acá. Si no le va a pasar nada. Mira, ya está el otro amigo del terror. Ya, estamos. ¿Listo? Quizás se murieron. ¿Ya? El día me salvó y se cortó todas las piernas. Rescatadas por vecinos, ambas intentaban ubicar un lugar más seguro. Asimismo lo hacían miles de penquistas que no se atrevían a volver a sus casas. Las primeras horas fueron de total confusión, sin electricidad, sin comunicaciones y con el miedo inminente a las réplicas que no tardaron en llegar. Soy de ahí. Toda la casa de abajo, mira, cómo está la crema, digo, mira. Esa es mi casa. Nunca he vivido, bueno, es una novedad para mí y una novedad más o menos terrible. No se lo vaya a nadie en este momento. Miles subían hacia plazas y terrenos abiertos que ofrecían un poco más de seguridad. En el camino muchos colapsaron y le perdían la pista a sus seres queridos. ¡Daniel Augusto! En todas las calles había destrucción. Entre medio algunos heridos se acercaban a los equipos de TVN para advertir nuevas y graves situaciones que la oscuridad total hacía imposible de detectar, como la caída de un edificio nuevo de 15 pisos en el sector de la estación. Se cayó completo el edificio para allá, mire. Estoy golpeado y yo estaba solo en el segundo piso y
No supe cómo salí, cómo caí, no, nada. Pero el edificio se cayó completo. Un vecino del edificio intentaba rastrear a personas atrapadas, pero no veía nada y algunas horas más tarde recién se podría advertir la dimensión de esta tragedia. Fue el terremoto grande y de repente se dio vuelta el edificio completo y fue súper grande, se movió todo y hay demasiada gente dentro. El edificio tenía 80 departamentos y yo creo que hay harta gente. Como si el miedo y la incertidumbre no fueran suficientes, el terremoto trajo consigo la generación de al menos 3 incendios de gran magnitud. Una empresa, la Facultad de Química de la Universidad de Concepción y una explosión en la cárcel El Manzano iluminaban la noche penquista, con un fuego que destruía tanto o más que el movimiento telúrico. Otros que vivieron los 2 minutos de pesadilla fueron los pacientes que permanecían hospitalizados en el hospital regional. El personal debió evacuar a decenas de enfermos hacia sitios más tranquilos. Es un pánico y asustada por mis hijas también. Bueno, estamos en subterráneo y se cayeron las cosas, se quebraron termos, algo que no lo esperábamos, todo esto. Yo no veo casi nada, imagínense esto. Se cayó todo, las bombas, que sea la tele y todo. A esa hora el amanecer ya estaba próximo a llegar y con ello la dimensión real de los daños y las víctimas. A esa hora ya se contabilizaban al menos unas 150 las personas atrapadas en construcciones destruidas. Por las calles, la gente sin dormir deambulaba confusa, sin respuestas ante las fuerzas del sismo más violento que han enfrentado en sus vidas. Tenía el vehículo ese en velocidad y se pasó de largo aquí abajo. Y chocó ahí, alcanzaron a salir la gente. ¿Se incendió esto después? Después se incendió. El día trajo la visibilidad, pero en toda la ciudad no había agua ni luz eléctrica. Colapsaron las bencineras y en todas las calles había transeúntes imposibilitados de avanzar entre tanta ruina y escombros. Atiné a ver a mis hijos, no podía abrir las puertas. Ninguna puerta se podía abrir, cayó todo el suelo, todo. Este edificio de oficinas entregado en el 2009 aún estaba con sus propiedades en venta. En el centro de la ciudad, en el casco histórico y en verdad, en todas las calles había destrucción. Algunos recordaban el último terremoto de 1960. Muchas construcciones antiguas que resistieron entonces ahora estaban por el suelo, incluido el puente viejo sobre el río Biobío que une Concepción con San Pedro de la Paz, que aunque ya era usado solo por peatones y vehículos de emergencia, sin duda que era uno de los símbolos arquitectónicos más importantes de la región. Pero quizás una de las historias más emblemáticas de este terremoto se vivió en el edificio Vista Río, aledaño a la estación que en 2 minutos terminó con sus 15 pisos en el suelo. Recién terminado, contaba con el 55% de sus 80 departamentos ocupados. Con la luz del día, sus propietarios veían el esfuerzo de toda su vida en ruinas. Llegué con mi hijo aquí y encontré el edificio abajo, mi señora sola. Cayó cuando hubo el temblor, el terremoto, salí como a la media hora. Me ayudaron a salir porque yo estaba en el 2.º piso. Que mi señora ahí está en el 14º piso, salí solo, yo solo tuve que salir. Y no están haciendo nada por mi señora. ¿Tu señora está sola? Con mi hijo. Sí, ahora yo lo voy a ir a rescatar. Hacia arriba podemos salir. Y encontramos ese foco de luz y vimos que era una ventana. ¿En ese momento qué pensaste? Pensamos que moría. Y yo escuché los gritos de mi amigo, lo fui a ver a la puerta y se empezó a desplomar el edificio. Caímos como caída libre y... Al minuto hemos podido sacar a 22 personas vivas del lugar. El procedimiento consiste en entrar en zona de silencio a poder ubicar los lugares donde eventualmente podría haber personas que generalmente están generando algún tipo de ruido, manifestación. Exacto. Se detecta el punto, se marca y entra una fuerza de tarea que trabaja específicamente en ese punto. Ahora, por el tamaño de la estructura, la verdad es que en un momento tuvimos 5 puntos distintos trabajando fuerzas de tarea
que gracias a Dios al minuto hemos podido llegar con éxito. Tanto las víctimas como los heridos y las personas desaparecidas resultan difíciles de cuantificar con certeza, porque toda la ciudad aún está con serios problemas en sus servicios básicos y en las comunicaciones. Para ellos, la única certeza es que a todos el terremoto les quitó algo importante. Sin duda que aquí sus vidas ya no serán las mismas de antes de este 27 de febrero. Así es lo que ocurre en la región del Biobío, en su capital, en los alrededores. Vamos de inmediato al contacto con Amaro Gómez Pablo, quien está en ese edificio, con gente todavía atrapada. Y quería ampliar la pregunta a Amaro porque a través de Twitter, Maite, Samia, Valeria y muchos otros nos preguntan también por localidades cercanas, por Chihuayante, por Hualqui, por la zona de Arauco, por el borde costero de la región del Biobío. Buenas noches. Muy buenas noches, Mauricio. Ese es el edificio que está mostrando con luz de día, ahora de noche. Recapitulando la información, estamos hablando de un edificio donde se encuentran aproximadamente unas 120 personas, de las cuales 22 han sido extraídas. Y en estos momentos han llegado también del cuerpo de bomberos de Puerto Montt, que reemplazando de esa manera a los bomberos quienes habíamos pasado el curso de... Sí. Traen a su vez también la incorporación de tecnología. Sí, vamos a interrumpir un poco el contacto con Amaro, vamos a mejorar la calidad del audio que nos está llegando desde la región del Biobío. Es un esfuerzo técnico que hemos hecho también a través de la señal del satélite. En un momento estamos de regreso en la región del Biobío, vamos a otro punto del país, Alejandro. Bueno, la imagen, ¿no?, de puentes cortados, caídos, daños también estructurales, incluso en Malleco, las casas en el suelo, los damnificados, que son por centenares, cifras que todavía no se pueden entregar oficialmente por las autoridades, pero estas han sobrevolado la zona para tener un panorama también más general y esto es con lo que se encontraron. Desde el aire el panorama que se aprecia en la región de la Araucanía es tanto más complejo que el que se constata en tierra. Definitivamente lo más grave de este terremoto ha sido el debilitamiento de las bases del viaducto del Malleco en la comuna de Collipulli. Cerca de 10 centímetros bajo la pista de circulación, generando una larga columna de pasajeros que decidieron sin más cruzar caminando, luego que los buses hayan suspendido su tránsito por la debilitada estructura. La intendente de la Araucanía, en compañía del jefe de zona de Carabineros y de las autoridades del Ministerio de Obras Públicas, asumieron en detalle de la destrucción. En el hospital de Puerto Saavedra, en tanto, el sismo generó severos daños, por lo que a esta hora son numerosos los pacientes que han levantado verdaderos campamentos en torno al centro asistencial. Drama permanente de los lugareños que necesariamente reviven el fatídico maremoto de 1960 que arrasó con gran parte de la zona costera de la región. En esta comuna, además, una copa de agua de grandes dimensiones cayó sobre 7 viviendas en Puerto Saavedra. 2 muertos fue el resultado de la caída de la pesada estructura. Una joven madre y su hijo de 3 meses fallecieron tras la caída de los miles de litros de agua. El panorama era sencillamente sobrecogedor. Por ello, la comunidad completa fue evacuada a los sectores altos de esta comuna. Vamos a seguir haciendo inspecciones y estamos albergando toda la gente que lo requiera en 2 colegios acá, que uno que es el Gabriela Mistral, que queda al lado de Saavedra, y el otro en el sector de Puyayán. Preocupan las grietas que se han abierto en los caminos, deslizamientos que amenazan a los habitantes de esta zona costera, así como las intensas marejadas que han levantado oleajes que incluso han provocado el derrumbe de parte de un cerro en Puerto Saavedra. En Temuco se habilitó un albergue y se estima que las clases se iniciarían el próximo 8 de marzo, todo previa evaluación de los establecimientos educacionales. Bueno, daños también ahí en la región de la Araucanía. Hemos visto la situación en la región del Biobío, también en la zona del Maule, y tenemos de hecho imágenes particularmente del sector de Curicó. Son imágenes captadas esta tarde justamente en esta capital provincial, también con daños especialmente en el casco histórico de la ciudad. Sí, y en el caso de Curicó, bueno, también tienen problemas con el hospital, el hospital de Parral, Talca, Hualañé y Curicó están con serios daños. También. A pesar de lo cual, estaban trabajando los médicos atendiendo pacientes, porque lo están haciendo en condiciones muy difíciles, pero han logrado habilitar algunas áreas y están recibiendo a pacientes, y de hecho se les hace la prestación. Se está trasladando hasta la zona respectiva de hospitales de campaña,
para poder habilitar y trabajar en mejores condiciones. Sí, un poco más al norte, nos salimos un poco de Curicó, nos avisan a través de Twitter varias personas que habría a esta hora un desborde del embalse de Chimbarongo. Aviso que aprovechamos de pasar para las autoridades que estén allí en la zona. Pero revisamos también los testimonios de la gente allí en Curicó luego de los daños causados por este terremoto. Perdí mi hija, mi nieta, a Manuel. Nosotros lo salvamos de milagro. ¿Y de qué edad la gente que falleció su hija? Como 26 años. Fue terrible anoche, fue demasiado fuerte. Parece que nunca se iba a acabar esto. Ojalá que ya no pase nada más. No, ya está todo cortado, está todo cortado, no tenemos acceso por ningún lado. ¿Y ustedes venían durmiendo al momento de...? Durmiendo. ¿Y despertaron de inmediato? De inmediato, casi nos damos vuelta. Se nos despertó el ruido, sí, olvídate del bote, era un bote. Bueno, que esté todo bien en la casa, no es lo único que esperamos. Mi casa, que vivo ahí, también se cayó, porque es antigua. Y esto fue tremendo. Toda la gente se amaneció en las calles y las casas más antiguas fueron las que se cayeron. Puede ser para dialogar. Bueno, echemos un vistacito porque fue noticia mundial y titular. Ha sido la noticia de este fin de mes. Sí, pues, la prensa del mundo ha dado cuenta de este terremoto, primero porque es uno de los 8 más grandes que hemos tenido en los tiempos finales. Mira, de los últimos 50 años. De Alemania, Die Welle der Angst, dice la onda de la angustia. New York Times también destaca el terremoto en Chile. El diario Welt online, también la prensa de este domingo. Eso en Nueva Zelanda, 170 muertos, cifra que sabemos se ha ampliado. The Australian, en Australia, evidentemente, mega terremoto, dicen, y sube el número de víctimas. Tengo también acá, en prensa escrita, algún análisis del diario El País, por ejemplo, dice: el fuerte terremoto de Chile causa al menos 214 muertos. El Chicago Tribune en Estados Unidos, prensa de Francia también con imágenes de lo que ha ocurrido en nuestro país. Washington Post hace también un análisis comparativo entre los terremotos de Chile y de Haití. Prensa prácticamente de todo el mundo destacando lo que ha ocurrido. Vemos ahí imágenes de las autopistas concesionadas aquí en la región. Ahora, le llama la atención que fue corto y muy destructivo, a pesar de lo cual, dada la descarga de energía que produjo, si lo medimos a escala de Richter, lo que está indicando es que, sin embargo, para esa magnitud en otras partes habría sido un desastre mucho peor. O sea, y se explica por la calidad de los suelos, las normas de construcción. Exactamente, entendiendo que hay evidentemente algunas excepciones que será materia de análisis. Se recoge por parte de especialistas el hecho de que la calidad de la construcción, como decías tú, las normas de construcción en general han permitido que Chile resista un terremoto que los especialistas consideran entre 50 a 100 veces mayor del reciente terremoto de Haití, que hemos visto con miles de muertos, con un daño absolutamente total en ese país. Chile lo ha resistido de mejor manera, lamentando ciertamente, como nos decía Carmen Fernández, cerca de 300 víctimas fatales. Lo que a veces cuesta explicar, porque dice como 60 veces más grave. Lo que pasa es que cada grado que se mide, por ejemplo la escala de Richter, la descarga de energía que hay es significativamente mayor, no es una escala, ¿no es cierto?, normativa de orden. Es logarítmica. Exactamente, tiene una proyección realmente geométrica y por lo tanto un grado más, un grado menos marca una diferencia salvaje enorme, y eso es lo que se ha destacado, que la descarga de energía que se ha producido es 60 veces más que la que ocurrió en Haití. Al punto de pero que la calidad del suelo es también es un terremoto de clase elite, dicen algunos técnicos, comparable con el terremoto del Océano Índico de Indonesia, de Tailandia, el año 2004. Que dio derivó en el maremoto. Bueno, si para usted resultó angustiosa la sola idea de no poder abrir la puerta de su casa para arrancar del terremoto, imagine lo que habrán vivido miles de reclusos encerrados al interior de muchos penales. En la zona centro-sur del país ya suman 6 víctimas fatales. Funcionarios de la Unidad de Servicios Especiales junto al Director Nacional de Gendarmería viajaron esta tarde a poner orden a la caótica situación que se desarrolla en la cárcel de Chillán. Esta mañana, la caída del muro perimetral del recinto penitenciario de esa ciudad permitió la fuga de 269 internos, 60 de los cuales ya han sido recapturados. Se trata de un recinto que perteneció durante décadas al ejército, que fue adaptado como cárcel y que anoche dejó a la vista sus precarias condiciones.
En estos momentos, los internos están siendo trasladados a la nueva cárcel concesionada que aún no se inaugura en Concepción. De los 269 fugados inicialmente en la cárcel de Chillán, entiendo que hay muertos. Sí, bueno, ahí lo que pasa es que cuando se cae el muro, los internos atacan a los funcionarios hacen uso legal de sus armas de servicio y al disparar, ahí, por la información que nosotros tenemos, y ahora la voy a corroborar en Chillán, habrían 3 muertos por disparos. Además, son 2 los gendarmes heridos debido a los derrumbes de los muros que rodean la cárcel. La situación no fue mucho mejor en la vieja cárcel de Talca. En la mañana, tipo 4:30, hubo un intento de motín en Talca, el cual fue reprimido. Gendarmería logró controlar rápidamente el movimiento y hasta ahora en ese recinto penitenciario se contabiliza un muerto debido a un paro cardiorrespiratorio. Mientras tanto, los internos de Molina están siendo trasladados a Curicó. Y hace 2 horas comenzó un sorpresivo operativo a cargo de la Unidad Especial de Gendarmería en la cárcel de Buin. Alrededor de 370 internos están siendo transferidos a estas horas. ¿A qué cárceles irían los internos de Buin? De Buin irían a Colina 1 y a la penitenciaría. Aunque la autoridad califica la situación bajo control, se estima que el trabajo de la UCEP durará toda la noche y que en total se movilizará a más de 1.300 internos. La situación en los penales emblemáticos, la penitenciaría. Está todo tranquilo, la verdad yo a las 4 de la mañana me constituí en la penitenciaría, estaba tranquila, se había caído una torre pero de vigilancia, pero que no estaba ocupada. ¿Los familiares de los internos pueden estar tranquilos a lo largo del país? Bueno, hemos tomado todas las medidas para efecto de que si se produce un sismo nuevamente, las características del de anoche, podamos la mayor seguridad con los internos y sacarlos a los patios y que ellos no en lo posible no sufran daño. Bueno, el epicentro no fue esta vez en Santiago ni cerca de la capital, pero ha habido serios problemas también acá, inexplicables algunos, edificios nuevos que colapsaron, por ejemplo, en Maipú y que se han convertido también en imágenes simbólicas de lo que ha reflejado este terremoto con estas sorpresas muy desagradables e inesperadas. Problemas de la calidad de la construcción, eso ya empieza en todas partes a hablar. Pero, ¿qué pasa hasta ahora? Germán Schisler nos va a contar algo más. Germán. Hola, 1, 2, 3. Adelante. 4. ¿Estoy al aire? Le escuchamos. Mauricio, Alejandro, sí. ¿me escuchan? Sí, perfecto, adelante. Sí, ¿qué tal? Nosotros volvemos acá al exterior de este edificio ubicado en la comuna de Maipú. Seguramente usted ya vio las imágenes de día, pero queremos mostrarles lo que está sucediendo acá cuando ya son las 12 de la noche acá en el sector poniente de la capital. Este edificio que colapsó una vez registrado este terremoto de gran magnitud, 8,8 grados Richter, tal como ya se corrigió y tal como lo anunció en primera instancia el Servicio Geológico de Estados Unidos. Acá el temor básicamente es que haya una nueva réplica muy fuerte y que este edificio termine por desplomarse completamente. Y el segundo temor que hay es los saqueos. ¿Por qué? Porque ha llegado gente que no tiene nada que ver con este inmueble y los vecinos se han organizado para que ellos no salten las rejas, tal como ocurrió hace algunos instantes. Personas desconocidas trataron de entrar a este inmueble para retirar las cosas de valor que hay al interior de estos departamentos. Para conocer cómo se están organizando los vecinos, a ver, Oscar Zúñiga, caminemos por este recinto para que ustedes puedan ver. No les ha quedado otra que organizarse con frazadas, con líquidos también para pasar la noche. A ver, permiso. ¿Cómo les va, señores? Disculpen, estamos en directo para TVN. Hola. ¿Cómo te va? Bien. Cuéntanos un poquito, queremos que la gente que nos está mirando puedan conocer su realidad. ¿Ustedes se están organizando para qué? ¿Cuál es el temor que tienen ustedes ahora? Solamente saber qué es lo que pasa, información respecto de la constructora, resguardar la propiedad de posibles saqueos y nada, que respuestas y saber un poco, porque la incertidumbre es sumamente grande, entonces... Supimos también a través de Carabineros de que había gente
que no tenía nada que ver con este edificio y que estaba tratando de pasarse de listo. Sí, efectivamente. Ese es el temor que ustedes tienen. ¿Se han organizado de qué manera? En turnos entre los mismos propietarios, entonces nos dividimos según los sectores, porque como tiene dos accesos, dos calles, y nos estamos dividiendo según los turnos. Nosotros nos toca un turno ahora y después viene otra gente. En el fondo estamos resguardando todos los posibles accesos de la gente que no corresponde que esté acá y que vienen a aprovecharse de la situación básicamente. Claro, y ellos están acá con unos pisos, también con unas frazadas, unos bolsos, ropa que le prestaron porque ellos salieron con lo puesto, comida, líquidos para pasar esta noche de luna llena, en gran parte luna llena en todo el país. Sin embargo, el llamado a la tranquilidad, no se han registrado réplicas, por lo menos acá en Maipú, en las últimas horas que se perciban, pero sin duda que el temor es el de los saqueos, porque hay gente deambulando que no tiene nada que ver con este edificio que colapsó a las 3:36 una vez que se registró este violento terremoto en gran parte del país y que ha afectado al 80% de la población. A ver, amigo, ¿cómo te va? ¿Cuál es tu nombre? Fernando, cuéntanos un poco cómo se están organizando. Vemos con frazadas. ¿Tú piensas pasar la noche acá? Sí, o sea, vamos a estar aquí resguardando todo lo que podamos. ¿Se ha visto gente que no tiene nada que ver con esta propiedad? O sea, todo el día han dado mucha gente que no tiene nada que ver con la propiedad, pero nosotros vamos, en la medida de lo posible, vamos a empezar a seleccionar quién va a entrar y quién no. ¿Carabineros qué les ha dicho? No, que nos va a prestar apoyo todas las noches, sí, las 24 horas. Esa es la orden que tienen ellos y de momento es indefinida. ¿Y de la constructora? No, nada de eso. ¿No se sabe nada? No, nada de eso. Nada. ¿Por qué insistimos tanto con esto de la constructora, Alejandro, Mauricio? Porque fíjense ustedes que todo lo que está alrededor de este edificio está en pie y bien derechito. Los postes de la luz, las casas que están acá muy cerca, edificios también cercanos. Solamente esta propiedad es la que está inclinada tal como ustedes lo han visto durante todo el día, y es por eso que acá hay una falla estructural considerable y algo tiene que decir la constructora, porque pese a que fue muy fuerte el terremoto, algo quiere decir que esta haya sido la única propiedad que haya terminado tal como ustedes han podido ver en las imágenes. Es por eso que esperan alguna respuesta de la constructora para estos edificios que cuestan y costaron hace 5 años 30 millones de pesos. Son de aproximadamente entre 60 y 80 metros cuadrados, algunos con 3 dormitorios, 2 baños, un living, un comedor, también algunos con una pieza de servicio, un barrio de clase media, de gente que ha salido con su esfuerzo adelante y que ahora ve derrumbado porque este edificio no se puede volver a habitar, y en cualquier momento y cuando la autoridad así lo determine hay que derrumbarlo completamente porque no se puede volver a habitar. Bueno, muchas gracias. Ahí tenemos a Germán que nos ha dado esta información. Sí, yo creo solo trágico, pero agregar, es bien complejo porque esto de las empresas. Exactamente. Tú me comentabas que muchas empresas constructoras generan nombres de fantasía. Incluso se constituyen para hacer una obra y después se desaparece. Entonces no tiene muchas veces aquí en Ramar. Había ese vacío legal, no sé si se ha enfrentado. Sí, yo tengo y agradezco además un mensaje de José Roa, el director del Servicio Nacional del Consumidor, que nos aporta a través de Twitter que la Ley de Calidad de la Vivienda hace responsable al vendedor por 10 años por defectos estructurales adicional a los eventuales seguros. Recordar que es un tema también del cual habrá que preocuparse, si es que no se han preocupado ya. Muchos de los seguros que uno contrata con un crédito hipotecario no incluyen el riesgo de sismo. Solo es un seguro contra incendios, contra daños menores, pero riesgos de esta naturaleza no están cubiertos por ese tipo de seguros. Bueno, hay bastante que avanzar. Y así está terminando esta larga jornada que los hemos acompañado a través de la señal de TVN, Canal 24 Horas, nuestra señal internacional para el mundo, Internet. También hemos podido tuitear con nuestros amigos. Exactamente. Y darle un panorama. Hacer un resumen. Carmen Fernández, la directora de la ONEMI, nos confirmó lamentablemente una cifra superior a las 300 víctimas fatales en este terremoto, una cifra que evidentemente se está revisando. Hay todavía algunas personas atrapadas, nos informaba Amaro, ahí en este edificio de 15 pisos en Concepción. Bomberos evidentemente va a trabajar durante toda la noche. Esta cifra puede ser desgraciadamente, todavía muy lejos de alcanzarse. El ministro de Obras Públicas nos confirmaba ya que hay conectividad, no obviamente las condiciones deseables, pero al menos se ha conectado la ruta 5 al sur con algunos desvíos, especialmente para vehículos menores, y muy probablemente mañana
van a confirmar que ya está transitable la ruta desde Santiago al sur a través de buses interprovinciales, también para camiones, pero la preferencia está para los vehículos menores, y también desde Sismología de la Universidad de Chile corregían en aumento la magnitud del terremoto que tuvimos. 8.6 a 8.8, que sería la medición que se hizo en Estados Unidos. Ya se están aproximando. Sí. Lo interesante también es que los expertos han dicho que las réplicas no van a ser tan feroces ni tan grandes como fue el terremoto original, y que con el tiempo van a ir decayendo, pero eso no es lineal, así es que por lo menos dentro de eso algo de tranquilidad. Y a todos un abrazo muy grande, y por supuesto este país construido sobre la precariedad, las dificultades, las adversidades de la naturaleza. Sin embargo, eso mismo ha sido la razón de su fortaleza y de su capacidad de recuperarse, así que arriba Chile, fuerza, como dijo el Chupete Suazo, mandándonos ese regalo de 2 goles hoy día. Y la presidenta Bachelet, fuerza Chile. Quiero contarles 2 cosas. Uno, en Televisión Nacional de Chile estamos trabajando para que muchos que nos han ofrecido desinteresada ayuda, cómo colaborar, muchas veces no con dinero ni con recursos, sino que simplemente con una mano de obra, con una compañía. Todo aquello lo vamos a canalizar a través de nuestra programación, así es que esté muy atento a lo que ocurra a través de las pantallas de TVN. Y nosotros vamos a tener a partir de ahora una transmisión continua. Queremos no solo informarles, sino que también acompañarlos a muchos durante esta noche, que para muchas familias va a ser una noche larga. Y